Imagínate una escena de sanación en una habitación apenas iluminada, con el aroma a hierbas, y en el centro, una mujer con mirada profunda y serena, una mujer cuyo nombre inspira tanto respeto como misterio, Pachita. Te invito a adentrarte en la historia de esta increíble curandera que sorprendió a médicos, científicos y a todo aquel que se cruzó en su camino. Porque, ¿quién fue realmente Pachita? ¿Una sanadora con poderes místicos, o acaso alguien con una conexión inexplicable con el mundo espiritual? Hoy vamos a recorrer la vida de Pachita y sus impactantes sanaciones que desafiaron toda lógica, sus ritos místicos y, claro, el misterio que envolvió su figura hasta el último día. Verás, no se trata solo de curaciones extraordinarias. Pachita dejó un legado tan profundo que sigue resonando en quienes buscan respuestas a los misterios de la sanación y la espiritualidad. Así que ponte cómodo, porque vamos a explorar uno de los casos más fascinantes que ha cautivado tanto al mundo científico como al espiritual. Y te aseguro, esto recién empieza. Para entender a Pachita, primero tenemos que situarnos en el contexto de su tiempo y espacio. María Sabina, la chamana mazateca famosa por sus ceremonias con hongos, fue una figura espiritual impactante en México, pero Pachita, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero, estaba destinada a ser igual de enigmática y poderosa. Ella no provenía de una larga tradición chamánica ni pertenecía a una familia de curanderos reconocidos, era una mujer común y corriente que, según sus propios relatos, comenzó a experimentar habilidades extraordinarias desde muy joven. Nacida en México a principios del siglo XX, Pachita se fue introduciendo poco a poco en el mundo de la sanación. Sus poderes, como ella los llamaba, no eran algo que buscara, sino algo que la encontró a ella. Pero, ¿qué tenía de especial? ¿Qué era lo que hacía que las personas viajaran de todos lados para recibir sus tratamientos? Imagina a Pachita en su pequeña habitación, improvisada como consultorio. Aquí, cientos de personas hacían fila, y muchas aseguraban haber sido curadas de dolencias inexplicables, recuperándose de enfermedades que, según la medicina, no tenían cura. Pachita se convirtió en una leyenda, un mito vivo. Pero no por fama ni fortuna, sino por algo mucho más profundo, la entrega a lo que consideraba su don. Pachita no sanaba sola, o al menos, así lo aseguraba ella. Decía que estaba guiada por el hermano, un espíritu que la acompañaba en cada intervención. Según sus palabras, este ser espiritual era el alma de Cuauhtémoc, último emperador azteca. Este hermano le mostraba los procedimientos, las técnicas y hasta le daba instrucciones de cómo sanar a las personas que llegaban a ella. Imagina esto, una mujer humilde, con una mano en el pecho del paciente y una especie de cuchillo rústico en la otra, invocando al hermano. ¿Te imaginas el tipo de respeto y devoción que esto causaba? Pachita decía que este espíritu tomaba posesión de su cuerpo durante las sanaciones, guiando sus manos para hacer cirugías que, en cualquier otro contexto, habrían sido imposibles. Las personas decían que se les extraían tumores, se les arreglaban huesos, se les implantaban órganos, y todo sin una gota de anestesia y sin ningún dolor. Y aunque pueda sonar difícil de creer, decenas de testigos han relatado estas experiencias. Profesionales de la salud, científicos y personas comunes documentaron los milagros de Pachita. La pregunta es, ¿quién era realmente el hermano? ¿Y de dónde provenía el conocimiento que compartía con Pachita? Pachita no solo capturó la atención de quienes buscaban una cura, sino también de investigadores, y entre ellos, el famoso psicólogo y neurofisiólogo Jacobo Grinberg. Él estaba convencido de que detrás de las prácticas de Pachita había algo que la ciencia no había logrado explicar. Grinberg
autor de investigaciones pioneras sobre la conciencia y el cerebro, dedicó años de su vida a entender cómo funcionaba la sanación de Pachita. Greenberg pasó tiempo con ella, observando sus prácticas e incluso sometiéndose a sus operaciones. Imagina a un científico con bata blanca, listo para aplicar el método científico a cada aspecto de estas sanaciones. A pesar de su escepticismo inicial, Greenberg fue testigo de algo que lo hizo cuestionar los límites de la ciencia. Él llegó a la conclusión de que Pachita tenía acceso a lo que él llamó el campo de conciencia, un campo universal de información que, según su teoría, conecta a todos los seres vivos. Pero Greenberg no solo estudiaba a Pachita, también defendía la idea de que su trabajo no debía ser descartado como mera superstición. Incluso comenzó a desarrollar teorías en las que la sanación era vista como una manipulación directa de este campo de conciencia. En sus libros y conferencias, planteaba preguntas profundas: ¿es posible que exista una red invisible que conecte a todos los seres humanos? ¿Pueden nuestros pensamientos y emociones realmente influir en nuestra salud física y mental? Ahora, vamos a adentrarnos en el corazón de las prácticas de Pachita, sus rituales y las cirugías espirituales. Imagina que estás en su pequeña habitación, donde cientos de personas esperaban con ansias, algunas con enfermedades terminales, otras con dolencias físicas inexplicables. Pachita se preparaba, invocaba al hermano y utilizaba herramientas que parecían sacadas de otra época. La herramienta principal era un cuchillo oxidado, sin ningún indicio de esterilización. Pero aquí está el detalle más extraño: quienes se sometían a sus cirugías aseguraban que no sentían dolor y que los resultados eran, en muchos casos, asombrosos. Pacientes afirmaban que podían sentir cómo Pachita manipulaba órganos o extraía tumores, y luego los devolvía a su cuerpo, siempre con una precisión inexplicable. Pero, ¿qué estaba sucediendo aquí realmente? ¿Era este proceso solo una sugestión mental o algo más profundo? La teoría de Greenberg nos ayuda a entender. Según él, Pachita estaba accediendo a una dimensión de realidad diferente, una que permitía que el cuerpo físico reaccionara a cambios que ocurrían en el campo de conciencia. Esto explicaría, en parte, por qué no había heridas visibles, ni dolor, y por qué los pacientes experimentaban mejoras. Para la ciencia moderna, esto aún es un misterio, pero Pachita no necesitaba explicación. Ella solo se conectaba, ejecutaba, y confiaba en el hermano. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Pachita son los testimonios de quienes acudieron a ella. Aquí se mezclan relatos de personas comunes, científicos, médicos y hasta figuras públicas. Todos ellos compartían algo en común, una experiencia que desafiaba cualquier explicación racional. Escuchemos el testimonio de una mujer que asegura haber sido sanada por Pachita: llegué a su cuarto porque me habían diagnosticado un tumor. Recuerdo que estaba aterrada, pero Pachita me miró y me transmitió una paz increíble. Me pidió que cerrara los ojos y que confiara. Sentí como su cuchillo rozaba mi piel y después como removía algo en mi abdomen. Cuando terminé, no sentí dolor, solo una increíble sensación de alivio. Estos testimonios no solo venían de pacientes, sino también de médicos que la observaron en acción. Uno de ellos incluso llegó a documentar su experiencia en un artículo, describiendo lo que presenció como algo fuera de este mundo. Afirmaba que, a pesar de su escepticismo inicial, no podía negar que los resultados eran reales. Estas historias llenaron de misterio la vida de Pachita y ayudaron a consolidar su leyenda. Pachita representa algo más grande que ella misma, es una manifestación viva de la profunda espiritualidad mexicana.
Sus prácticas, aunque únicas, se anclan en una larga tradición de sanación indígena y creencias en la conexión espiritual con el universo. En México, la espiritualidad tiene raíces profundas que se mezclan con el catolicismo, el misticismo y las tradiciones indígenas. Este país es una tierra fértil para las creencias en el poder de los curanderos, chamanes y santos. Las personas ven en figuras como Pachita un refugio, una esperanza que les permite conectarse con algo que va más allá de lo tangible. La imagen de Pachita, con su cuchillo oxidado y su mirada serena, es una representación perfecta de cómo la espiritualidad y la fe pueden trascender los límites de la ciencia. ¿Será que este ambiente fue lo que potenció los dones de Pachita? ¿O que la gente que acudía a ella traía consigo una fe tan fuerte que potenciaba los resultados? Estas preguntas quedan abiertas, pero nos dejan con una idea clara: la sanación, la espiritualidad y la cultura están más entrelazadas de lo que imaginamos. El caso de Pachita se complica cuando nos adentramos en los últimos años de su vida y el misterioso final que dejó un hueco en su legado. A pesar de su fama y de los rumores de sus increíbles sanaciones, su vida estuvo siempre rodeada de un halo de misterio. No existen registros claros sobre su muerte, ni información verificable que confirme dónde o cómo pasó sus últimos días. Algunos creen que, después de tantos años dedicados a la sanación, decidió desaparecer de la vida pública para retirarse a un lugar de paz. Otros piensan que fue víctima de la envidia o la incomprensión. Sea como sea, la historia de Pachita termina de una manera tan enigmática como comenzó, dejando detrás de ella un legado que ha fascinado a generaciones y sigue intrigando a investigadores de todo el mundo. Hoy en día, no faltan quienes la recuerdan y quienes buscan conocer más sobre su legado. Su historia no solo es un relato de sanación y espiritualidad, sino también un recordatorio de los misterios que aún existen en el mundo y de la naturaleza inexplicable del ser humano. Y ahora, para terminar, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que la vida de Pachita nos enseña. Más allá de las explicaciones y de las dudas, su vida nos recuerda que existen fenómenos que desafían las leyes de la ciencia y la lógica. Nos hace cuestionar nuestras propias creencias y nos invita a abrir la mente a realidades que no comprendemos del todo. Pachita nos deja con la idea de que el amor, la fe y la voluntad pueden tener efectos poderosos en la vida de las personas. Tal vez nunca tengamos respuestas a todas nuestras preguntas, pero la historia de Pachita nos recuerda que a veces no necesitamos entender para creer. Así que, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que existan personas con dones extraordinarios, conectadas a algo que escapa de nuestro entendimiento? Si te ha intrigado esta historia tanto como a nosotros, dale like a este video y comparte para que más personas conozcan el legado de Pachita, la mujer que desafió a la ciencia con su fe y sus dones inexplicables. ¿Conoces a alguien con una historia similar o tienes una experiencia que te haya cambiado la vida? Déjanos tu comentario. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. Y no olvides suscribirte para más historias llenas de misterio, espiritualidad y desarrollo personal. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más historias fascinantes que nos recuerdan lo misterioso y maravilloso que puede ser el mundo.